Señores, hoy vamos a hablar y meternos de lleno en la política estadounidense. Quiero que veamos un tema que aún continúa generando controversia, y es el impeachment contra Joe Biden, que al parecer es un tema que no va a ninguna parte. Vamos a ver qué es lo que realmente está sucediendo, qué dicen los congresistas, y cómo todo esto podría afectar la política de cara a las elecciones 2024. No es lo único, también estaremos hablando del caos en el Congreso con el tema de los cierres del gobierno, el papel que tiene en todo esto Donald Trump y el esperado debate entre Tim Walz y J.D. Vance. Así que si te interesa la política y quieres entender mejor qué es lo que está ocurriendo, quédate conmigo, porque te traigo un interesante análisis. Imagínate esta situación. Estamos a menos de 6 semanas de las elecciones y los republicanos aún siguen impulsando audiencias y comités en torno al impeachment de Joe Biden. Esto ya lo hemos visto antes. El congresista Jared Moskowitz explica en una entrevista cómo todo este circo ha perdido su rumbo. James Comer ha estado vendiendo una cierta historia que simplemente ya no se puede sostener. Él fue a Newsmax a decirle a todo el mundo que en realidad su trabajo no era destituir a Biden. Pero a ver, esperemos. ¿No habíamos empezado con audiencias para eso? O sea, ¿no gastaron millones de dólares en investigaciones? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Aquí es más o menos donde empezamos a ver lo surrealista de todo esto. Luego de tantas sesiones, tantos documentos de cientos de páginas y discursos en la televisión, Comer básicamente sale y dice, no estamos intentando destituir a Biden. O sea, es como si alguien se pasara meses preparando, no sé, un evento sorpresa, y luego cuando llega el momento dice, no era un evento, solo estábamos decorando. O sea, un total fraude. Veamos esto en otra perspectiva. Los republicanos llevan meses con esta narrativa de que Joe Biden cometió estos actos lo suficientemente graves como para ser destituido. Pero cuando llega el momento de la verdad, se dan cuenta de que no tienen pruebas. O sea, nada. Entonces, ¿por qué deben seguir con todo este teatro? La razón es muy simple. Les ha salido el tiro por la culata. Comer y su equipo simplemente no encontraron nada que puedan usar en contra de Biden. Y ahora están intentando cambiar esta narrativa, mover los postes de la portería para que parezca que nunca fue el plan. Pero aquí hay algo más. Incluso algunos republicanos están hartos de esta historia. Varios de ellos ya han dicho públicamente que no pueden seguir con este tema del impeachment sin pruebas, lo cual nos deja una pregunta. Si no existe un consenso ni pruebas, ¿por qué siguen perdiendo el tiempo y perdiendo dinero con esto? Han quemado millones de dólares del dinero de los contribuyentes en esta investigación. O sea, en lugar de hacer su trabajo y supervisar el funcionamiento del gobierno, han estado utilizando su comité para hacer campaña política. Hablemos también de algo muy importante. Cuando los republicanos ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes, hicieron muchas promesas. ¿Las recuerdan? Porque bueno, les voy a hacer más o menos memoria. Iban a bajar la inflación. Iban a reducir los precios de la gasolina. Iban a mejorar la calidad de la vida de los estadounidenses. Y bueno, creo que hasta ahora nada de eso ha pasado. De hecho, han tenido más audiencias sobre las estufas de gas que sobre temas importantes como ser Afganistán. O sea, esto es de no creérselos. En lugar de centrarse en prioridades del país, han pasado su tiempo con cosas como lavavajillas. ¿Por qué lo digo? Recientemente vi que propusieron leyes para salvar las lavavajillas, o sea, proteger las estufas de gas. Sé que suena como un sketch de comedia que políticas reales. Pero bueno, no es solo la cuestión de promesas incumplidas. Es que realmente no han hecho nada. Mientras el país enfrenta problemas muy serios, ellos están ocupados en cosas que francamente no mejoran la vida de nadie. Es como si estuviéramos pues en un mundo paralelo. Ahora pasemos a otro tema que también ha generado mucho caos recientemente dentro igual del Congreso. Y es este famoso cierre del gobierno. Para quienes no están muy familiarizados con este tema,
cada cierto tiempo el Congreso tiene que aprobar una cierta ley de gasto para que el gobierno, en cierto modo, siga funcionando. Y si no lo hacen, el gobierno se cierra y muchos servicios públicos dejan de funcionar. Bueno, recientemente eso casi pasó y fue más que todo un espectáculo. Todo esto comenzó con Kevin McCarthy, el anterior presidente de la Cámara, el cual logró aprobar una resolución continua para poder mantener al gobierno abierto con ayuda de los demócratas. ¿Qué fue lo que pasó después? Los mismos republicanos lo sacaron del puesto por eso. Así es, lo destituyeron por hacer lo que parecía lo más lógico, mantener al gobierno funcionando. Luego de esto fue que entró Mike Johnson como el nuevo presidente de la Cámara. ¿Y qué es lo que hizo? Lo mismo. Terminó aprobando, pues, otra resolución continua con ayuda de los demócratas. O sea, es el mismo show, pero es un diferente episodio. Los republicanos hacen el mismo truco una y otra vez. Y desde las sombras está Donald Trump, el cual continúa presionando para que cierren el gobierno. Pero al final, pues, tienen que acudir a los demócratas para poder evitar el desastre. Es un ciclo sin fin. Los republicanos no logran unificar su agenda. Donald Trump les da órdenes contradictorias. Y mientras tanto el país queda atrapado en este juego de poder. Al final el gobierno sigue funcionando. Pero realmente, si lo vemos desde esta perspectiva, es gracias a los demócratas, los cuales acuden a salvar este día. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a seguir así? Es algo que debemos de pensar. Pero vayamos a otro tema que es más ridículo, a mi parecer, si es que eso es posible. Recientemente los republicanos decidieron intentar asociar a Tim Walz, el gobernador de Minnesota y compañero de fórmula de Kamala Harris, con China. Así es, parece que como no les funcionó el caso contra Biden, ahora decidieron probar suerte con Tim Walz. Lo mejor de todo esto es que la evidencia que supuestamente tienen en contra de Tim Walz es que una vez fue a un Panda Express y pidió un pollo a la naranja. Literalmente, suena ridículo, lo sé, pero esa es su prueba. O sea, es un nivel absurdo que cuesta entender. Esta idea de que Tim Walz tenga algún vínculo con China, recordando que Trump, mientras era presidente, llegó a enviarles cartas de amor a Xi Jinping, el presidente chino, incluso tenía una cuenta bancaria en China, lo hace todo pues más irónico, ¿no? O sea, es increíble la hipocresía de todo esto. Donald Trump estuvo literalmente babeando por el presidente chino, pero ahora quieren hacernos creer que Tim Walz es algún tipo de espía chino. Es ridículo. Es un claro ejemplo de cómo los republicanos están tan desesperados por encontrar cualquier cosa que puedan usar como un arma política. Pero como siempre, no tienen pruebas, terminan abandonando sus propias audiencias. Ahora bien, como bien sabemos, se viene este debate tan interesante que será entre Tim Walz y el senador republicano J.D. Vance. Un evento que muchos están esperando, porque bueno, ambos tienen estos estilos diferentes, ¿no? J.D. Vance es bueno en los debates, eso hay que reconocerlo. Pero Tim Walz es un comunicador increíble. O sea, este hombre es de esas personas que tienen esta habilidad especial para conectar con la gente común, con el pueblo. Y creo que eso es lo que va a ser clave en este debate. Lo interesante aquí es que J.D. Vance ha tenido ciertos tropiezos desde que fue elegido como senador. Ha decepcionado tanto a demócratas como a republicanos por igual, porque este hombre no ha sabido estar a la altura de las expectativas. Pues bueno, es muy raro realmente, pues J.D. Vance tiene esa tendencia a decir cosas extrañas y en vivo. Lo cierto es que este debate va a ser muy interesante, no solo por las políticas que se vayan a discutir, sino por la dinámica que existe entre estos dos personajes que son tan distintos. ¿Qué creen que pasará? ¿Será que Vance será capaz de recuperar cierto terreno? ¿O Tim Walz va a sorprender a todos con esta capacidad de comunicación que hemos visto en los mítines? Y bueno, por último, señores, vamos a hablar de algo que seguramente no va a pasar, pero que nos habría encantado ver. Esta revancha, ¿no? Entre Donald Trump y Kamala Harris en un segundo debate.
Si recordamos bien, la última vez que se enfrentaron, Donald Trump salió bastante mal parado. Harris supo cómo sacarlo de quicio y bueno, fue un espectáculo. Si yo fuera Donald Trump, tampoco querría volver a debatir con Kamala. Sin duda alguna, esa última vez fue un desastre total para él. Así que Donald Trump ha decidido no enfrentarse a Harris de nuevo. Ya lo ha hecho público, probablemente porque él sabe que no le conviene. Pero yo te pregunto, ¿crees que esto es lo mejor para el país? O sea, una campaña electoral debería estar llena de debates, donde pues se discutan ideas, se discuta políticas, propuestas. Al final yo creo que lo que necesitamos es que los candidatos hablen de los temas que importan, no que eviten confrontaciones. Y aquí estamos, amigos, entre intentos de impeachment que no van a ninguna parte, comités que parecen más un programa de comedia y un Congreso que no logra ponerse de acuerdo en nada. El panorama político de Estados Unidos sigue siendo un caos. Pero ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que los republicanos están desperdiciando su tiempo en recursos de contribuyentes? ¿O piensas que hay más en estos intentos de impeachment y en estas investigaciones que no estamos viendo? Déjame tu comentario aquí abajo, quiero saber qué es lo que piensas. Y bueno, ya que estás aquí, si te gustó este video no olvides, regálame un like, compártelo con tus amigos y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Aquí hablamos de política, señores, de una forma clara, a veces entretenida, para que todos podamos estar informados sin aburrirnos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.